Hola, ¿cómo están? Bueno, este video intenta explicar el sexto caso de factorización, que es la suma o diferencia de potencias de igual grado. Vamos a ver los casos en los cuales es posible con ejemplos claros, que se esperan que sean claros y prácticos. La factorización por suma o diferencia de potencias de igual grado sigue el mismo objetivo que cualquier método de factorización, que es expresar un polinomio en términos de un producto. Esta factorización se puede aplicar cuando el polinomio tiene la forma de un binomio con una suma o con una diferencia. En este caso, x a la n más un valor a la n, este a también puede ser una expresión que esté elevada a la n, o esto sería suma de potencias de igual grado, o una diferencia de potencias de igual grado como x a la n y menos a la n. Hay tres casos posibles, según si es suma o diferencia de estas potencias y según si el exponente es par o impar. El primer caso es una suma de potencias impares, donde estamos planteando x elevado a una potencia impar más un valor a elevado a la misma potencia impar. El desarrollo de esta estructura es igual al producto entre la suma, el primer factor va a ser la suma de las bases, x más a, y el segundo va a ser un polinomio que va a tener potencias decrecientes en x combinadas con potencias crecientes en a. Respecto a los signos, cada vez que estemos utilizando este factor x más a, los signos van a ir alternándose, más, menos, más, menos, más, menos. ¿Cuál es la razón de expresar esto? Esto funciona a partir del teorema del resto, que si suponemos que el resto es igual a cero en una división de polinomios, podemos expresar cualquier polinomio como el producto entre un cociente y su divisor. En este caso estaríamos hablando del cociente con un divisor. Por regla de signos estaríamos pensando en términos positivos, negativos en este caso. De esta forma es que se puede plantear la factorización por suma o diferencia de potencias de igual grado con este modelo. El segundo caso es la diferencia de potencias impares, es decir, un formato de este tipo con un x o una indeterminada elevado a una potencia impar menos otro valor, otra indeterminada elevado a una potencia impar. En este caso se resuelve como el producto de un x menos a y un polinomio con potencias también decrecientes en x y crecientes en a, solo que la diferencia va a estar en los signos, siempre van a ser signos positivos en la medida que este factor sea la diferencia de las bases, x menos a. El tercer caso es la diferencia de potencias pares, que puede darse con dos alternativas de solución. Tenemos x elevado a una potencia par menos otro valor elevado, una indeterminada elevada a la misma potencia par, se puede expresar como x, el producto de x más a, y este polinomio con potencias decrecientes en x y crecientes en a, con signos alternados, más, menos, a partir de utilizar como divisor aquí el signo, el binomio como una suma de las bases. La otra alternativa es expresar la misma estructura, solo con un factor que sea la diferencia de las bases en el primer caso. Si es la diferencia de x menos a, los signos van a ser siempre positivos. Vamos a los ejemplos. El primero es la suma de potencias impares, lo cual nos va a permitir expresar como un x más a y este polinomio con potencias decrecientes en x y crecientes en a. Al estar expresado como un producto de x más a y este polinomio que ahora desarrollamos, esto nos dice que los signos van a ser alternados. En el ejemplo tenemos x a la 5 más 32, esto quiere decir
que podemos expresarlo como x a la quinta más 2 a la quinta. ¿Cómo se expresaría? Mi x sería, bueno, justamente x, y a sería el valor 2. En este caso tenemos x más 2 por este polinomio que va a tener combinaciones de potencias decrecientes de x. Fíjense, x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x a la primera potencia, que es una x sin elevar, y x a la 0, que es igual a 1, como cualquier valor elevado a la 0. Y esto se combina con potencias crecientes del valor a. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta. Es importante que pensemos que si esto es el resultado de un divisor por un cociente y el divisor tiene un grado 1, necesariamente este cociente, que es la combinación de potencias decrecientes de x y crecientes de a, del valor a, tiene que comenzar con un término que tenga un grado menor. El polinomio debe ser de un grado menor. Entonces arrancamos con el monomio de mayor grado en un grado menor. En este ejemplo, si estamos hablando de una suma de potencias a la quinta potencia sería, arrancamos con x a la cuarta. Y un a, que en este caso es 2 a la 0, luego x al cubo, un grado menos que el anterior, y un grado más para el 2, 2 a la 1. Luego x al cuadrado, un grado menos que el anterior, y un grado más para el 2, 2 al cuadrado. Luego x a la primera potencia, o sea, una x sin elevar, y un grado más para el 2, 2 al cubo. Y cerramos con un x a la 0 y un grado más para el 2, que llegaría 2 a la cuarta. Entonces, podemos decir ahí que hemos desarrollado el polinomio con potencias decrecientes en x y potencias crecientes en el valor a, que en este ejemplo es 2. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, x más 2 por x a la cuarta por 1. 2 a la 0 es 1. Menos x al cubo por 2. 2 a la 1 es 2. Más x al cuadrado por 4. 2 al cuadrado es 4. Menos x por 8. 2 al cubo es 8. Más 1 por 2 a la cuarta, que es 16. Recordemos el tema de los signos. Tenemos que alternar los signos más, este primer término es positivo, el segundo es negativo, el tercero es positivo, el cuarto es negativo y así. De esta forma podemos simplificar como x al cuadrado, perdón, x más 2 por x a la cuarta menos 2x al cubo más 4x al cuadrado menos 8x más 16. El segundo caso es la diferencia de potencias impares, donde tiene la misma estructura, solo que aquí el divisor va a ser x menos a, multiplicado por un cociente, un polinomio con, perdón, potencias decrecientes en x y crecientes en a, pero los signos positivos. El ejemplo puede ser x al cubo menos 8, siendo 8 2 al cubo, y lo expresamos como diferencias de cubos. ¿Cómo se va a expresar? Como x menos a, en este caso x menos 2, y arrancamos con un polinomio con potencias decrecientes en x, fíjense, x al cuadrado, x a la 1, x a la 0. Y crecientes en a, que es 2, 2 a la 0, 2 a la 1, o sea 2, y 2 al cuadrado. Recordemos que tenemos que considerar siempre un grado menos, porque este es el cociente y este es un divisor de un grado, entonces se resta el grado. Tendremos, si estamos haciendo diferencia de cubos, necesariamente arrancamos con un cuadrado aquí, x al cuadrado por 2 a la 0, que es 1. X a la 1, que es x, por 2 a la 1, que es 2. X a la 0, que es 1, 2 al cuadrado, que es 4. ¿Cómo lo resolvemos? Simplificamos, x al cuadrado más 2x más 4. Y el último caso, que es el que tiene dos alternativas de solución, es la diferencia de potencias pares. La primera alternativa es resolver esta diferencia de potencias pares como el producto de un divisor x más a y este polinomio con potencias decrecientes en x y crecientes en a, que alterne los signos, ya que este divisor es una suma.
Un ejemplo es diferencia de potencias, de cuartas potencias, x a la cuarta y 16, siendo 16 un 2 a la cuarta. ¿Cómo se resuelve? X más 2 por un polinomio que arranque con un grado menos, que esta cuarta potencia, o sea, arranque con un cubo, decreciendo en x las potencias y creciendo en el valor a las potencias también. Es una combinación de potencias decrecientes en x y crecientes en a, que es 2. X al cubo por 2 a la 0, menos x al cuadrado por 2 a la 1, más x a la 1, un grado menos, por 2 al cuadrado, un grado más, menos x a la 0, un grado menos, y ahí termina, y 2 al cubo, un grado más. Recordemos los signos alternados, positivo, negativo, y esto es por regla de signos. ¿Cómo resolvemos aquí? X al cubo por 2 a la 0, que es 1, menos x al cuadrado por 2 a la 1, que es 2, más x a la 1, que es x, 2 al cuadrado es 4, menos x a la 0, que es 1, 2 al cubo es 8. Simplificando, x al cubo menos 2 al cuadrado más 4x menos 8. Esta es la versión, perdón, esta es la versión que nos indica la alternativa de expresar el producto de x más a por este polinomio con potencias decrecientes. Exactamente una solución análoga a esto es la diferencia de potencias pares, pero donde lo expresamos como el producto de x menos a y el mismo polinomio, pero con signos positivos. Si hacemos esta analogía, podemos ver, en vez de x más 2, la solución va a ser x menos 2, y en vez de x al cubo menos 2x al cuadrado más 4x menos 8, va a ser x al cubo más 2x al cuadrado más 4x más 8, es decir, todos los signos son positivos. ¿Cuál de estas alternativas elegiremos? Y va a depender siempre de qué es lo que nos convenga en términos de un ejercicio de factorización que vaya combinando distintos métodos. Bueno, espero que les haya servido. La idea era poder clarificar un poco los contenidos y nos seguimos viendo.